Mi nombre es Amalia Torres. Tengo 67 años. La sala de subastas olía levemente a polvo y barniz viejo, ese aroma que se aferra a los bancos de madera y a las paredes cansadas. Filas de personas murmuraban acomodando papeles, ajustando sus paletas de puja. Me senté al fondo con mi bolso apretado contra las rodillas, los bordes de cuero cálidos contra mis palmas. Dentro, envuelto con una liga, había una carpeta con mi nombre estampado en la parte superior. Mi nombre, el que debería haber significado algo. Rafael estaba cerca del frente. Mi hijo. La última persona que esperaba ver, sonriendo de esa manera. Su chaqueta le quedaba impecablemente, su corbata destilaba una confianza que no se había ganado. Cuando giró ligeramente la luz de la tarde, iluminó el perfil de su rostro, la misma nariz recta de su padre, la misma boca que solía pedirme cuentos antes de dormir. Ahora se curvaba en algo más afilado. «Despídete de tu casa, mamá», dijo en voz baja solo para que yo lo oyera. Bajé la mirada a mis manos, el leve temblor en los nudillos, el delgado anillo de oro que había sido de Gabriel. No le respondí. Un hombre con traje azul marino llamó al orden su voz, resonando sobre el murmullo. El asistente anunció el número de la propiedad, mi dirección, y sentí algo apretarse detrás de mis costillas. Calle Hidalgo, San Miguel de Allende. 2 pisos. Porche blanco con persianas verdes. Hablaban de ella como si fuera madera y metros cuadrados, no 41 años de mañanas, música y luz. La puja comenzó. Los números subían y bajaban como una marea que ya no podía escuchar con claridad. El aire cambiaba cada vez que alguien levantaba una mano. La voz de Rafael se unió al ritmo clara, segura, profesional. Sonaba como si estuviera vendiendo la vida de alguien más. Pensé en las ventanas de la cocina que se atascaban cuando llovía en la lámpara del porche, que Gabriel había reinstalado un verano, y cómo había brillado en cada tormenta. Desde entonces, él solía decir: «Si alguna vez se apaga, revisa el interruptor primero. Nada bueno sale de la oscuridad». El subastador hizo una pausa. «¿Tengo 75.000 pesos?» Un murmullo, un movimiento. Rafael levantó su paleta, y yo, casi sin darme cuenta, alcancé la mía. El mango de papel era áspero contra mi piel. Mi corazón llenó el espacio que las voces dejaron vacío. Por un momento me vi como otros podrían verme, una mujer pequeña de cabello gris, aferrando su bolso con demasiada fuerza fuera de lugar entre trajes. Pero algo se estabilizó en mí. Tal vez fue que Rafael no miró atrás, seguro de que no me movería. Tal vez fue el recuerdo silencioso de la mano de Gabriel sobre la mía, paciente, anclándome. Levanté la paleta. La cabeza del subastador giró hacia mí. «Pujador número 31, 80.000 pesos». Un murmullo recorrió la multitud. Rafael se volvió, su expresión vaciló como si la luz hubiera cambiado de dirección. Por un instante nos miramos. Madre e hijo, 2 personas que alguna vez compartieron todo lo que importaba. 85, dijo rápido. 90, respondí. Mi voz salió firme, casi tranquila. Su rostro palideció. La sonrisa se desvaneció. Me miró como si hubiera roto una regla privada, algo sagrado solo para él. Los murmullos crecieron. Algunas personas susurraban mirando entre nosotros, tratando de descifrar lo que veían. El subastador carraspeó. 90.000 pesos, pujador, 31. A la 1. La mano de Rafael tembló, pero no la levantó de nuevo. Sus ojos estaban fijos en mí, indescifrables. El martillo dudó en el aire, luego cayó sobre la mesa con un golpe seco que resonó en la sala. «Vendido». El silencio que siguió fue denso, incrédulo. Bajé mi paleta y sentí la sangre regresar a mis dedos. Mi bolso estaba abierto en mi regazo. La esquina de la carpeta asomaba el sello grabado, capturando la luz. Lo cerré con suavidad. Rafael se volvió primero, los hombros rígidos, murmurando algo al hombre a su lado. Alrededor las personas comenzaron a levantarse, doblando sus paletas, recogiendo papeles. Las sillas rasparon el suelo. Me puse de pie lentamente, el temblor desaparecido de mis manos. Al entrar al pasillo el aire era más fresco, con un leve aroma a lluvia desde el patio.
Me detuve bajo la ventana alta escuchando el eco de las voces desvaneciéndose tras la puerta. Mi reflejo en el cristal parecía más viejo de lo que recordaba, pero también más firme, como si algo que llevaba mucho tiempo dormido finalmente hubiera abierto los ojos. Ajusté la correa de mi bolso y caminé hacia la salida, cada paso deliberado, mis zapatos resonando suavemente en el mármol. Afuera la luz de San Miguel de Allende se desvanecía en la tarde y el viento traía un toque de sal desde el río Laja. Hace 2 semanas no sabía que este día llegaría. Esa mañana había comenzado como cualquier otra el té, reposando el periódico doblado junto a la ventana hasta que llegó el sobre. 2 semanas antes la mañana había comenzado como cualquier otra. El aire en la calle Hidalgo San Miguel de Allende traía el suave zumbido de las cigarras, ese pulso bajo que siempre hacía que el calor del verano se sintiera más denso. Abrí las cortinas lo justo para dejar pasar un rayo de oro a través del encaje. La tetera silbó y el aroma del té negro llenó la cocina mezclándose con un leve toque de sal que llegaba del río Laja. En el porche el periódico estaba donde el repartidor siempre lo dejaba perfectamente alineado, junto al helecho en maceta, que se negaba ya a morir sin importar cuánto olvidara regarlo. Me agaché sintiendo la rigidez en las rodillas y noté algo más escondido bajo el periódico. Un sobre. Sin remitente. Mi nombre escrito en letras mayúsculas cuidadosas. Por un momento pensé que era otro volante de la Asociación de Vecinos. Luego vi el sello oficial del registro de Guanajuato. Lo llevé adentro, lo puse en la mesa y serví mi té. El vapor subió retorciéndose como humo y lo observé desvanecerse mientras abría el sobre. Dentro había una sola hoja en papel grueso oficial, burocrática implacable. Aviso de subasta pública. Mis ojos recorrieron las líneas hasta que encontraron la dirección, mi dirección. Calle Hidalgo 712. Debajo palabras que no tenían sentido incluso después de leerlas 2-3 veces. Venta autorizada bajo poder notarial. Rafael Torres. Las letras se nublaron. Al principio pensé que debía ser un error administrativo, alguna confusión en el registro. Mis manos temblaron manchando ligeramente la tinta en el borde de la página. Empujé la silla y me puse de pie mirando las paredes a mi alrededor, como si pudieran explicarse. El reloj de la cocina marcaba con fuerza. Mi té quedó intacto enfriándose en un círculo marrón opaco. Intenté llamar a Rafael, pero la línea fue directa al buzón de voz. Colgué sin dejar mensaje. Había una parte de mí pequeña, tonta, que no querían escuchar la explicación. Caminé por la casa con la carta aún en la mano, trazando las rugosidades del pasamanos con los dedos. La luz del sol golpeaba las fotos en el pasillo. Rafael, a los 10 sonriendo con dientes faltantes. Rafael a los 16 torpe y guapo. Rafael en su boda nervioso pero orgulloso. Mi garganta dolía. Terminé en la sala junto a la ventana que Gabriel y yo instalamos el año después de que nació Rafael. La luz era dura ahora el mediodía, derramándose demasiado brillante sobre el piso de madera. Me senté en el borde del sofá y leí el papel otra vez. Subasta programada 17 de junio, 2:00 p.m. Lugar: Registro Público de San Miguel de Allende. Lo doblé con cuidado una vez, luego otra, como si la pulcritud pudiera deshacer las palabras. El sello en la parte inferior, negro, redondo, impersonal, parecía latir con autoridad. Era posible, me dije, que Rafael hubiera cometido un error, que hubiera usado mi poder notarial para algo temporal. Pero la fecha, el lenguaje, venta autorizada, eso no eran accidentes. Cuando la tetera volvió a sonar detrás de mí, me sobresalté. El sonido era demasiado repentino, demasiado ordinario para lo que sostenía. Afuera un coche pasó sus llantas susurrando contra el pavimento. En algún lugar la radio de alguien tocaba una suave canción ranchera. El mundo seguía exactamente como antes, mientras el mío se inclinaba ligeramente fuera de su eje.
Coloqué la carta en la mesa alineándola con las vetas de la madera y la miré hasta que las líneas se grabaron en mi memoria. Por años había creído que mi nombre era una especie de escudo prueba de quién era, de dónde pertenecía. Esa mañana se convirtió en algo completamente distinto. Una firma que ya no me protegía impresa cuidadosamente, junto al nombre de la persona en quien más confiaba. 2 años antes de que llegara el sobre, me caí en el porche trasero. No fue algo dramático, sin ambulancia, sin huesos rotos, solo un dolor agudo que me obligó a sentarme rápido y aferrarme al barandal, hasta que el mundo dejó de girar. Rafael llegó esa noche todo preocupación y eficacia, con el celular ya en la mano, como si las emergencias se manejaran desde pantallas. Se quedó a dormir en el sofá, aunque le dije que no era necesario. A la mañana siguiente, mientras intentaba hacer café, notó cómo me apoyaba en la encimera. «No deberías levantarte así», dijo quitándome la taza de la mano con suavidad. «Podrías haberte golpeado la cabeza. ¿Y si no hubiera estado aquí?» Su voz tenía esa autoridad suave que solía admirar en él, la manera en que podía sonar protector y seguro. Al mismo tiempo, siempre había sido así incluso de niño. Pero ahora, de pie en mi cocina con su camisa planchada y la corbata floja, había algo más bajo la superficie. Una calma ensayada que pertenecía al hombre en que se había convertido, ¿no? Al niño que crié. Esa semana regresó con una carpeta bajo el brazo. «No es nada grave», dijo colocándola junto a mi taza de té. «Solo unos papeles por si algo así pasa otra vez. Poder notarial me permite manejar cuentas o cosas del hospital, si alguna vez no puedes». Recuerdo que la frase «no puedes» se me quedó grabada como una espina. Reí un poco. «Me haces sonar como una estufa vieja». Sonrió, esa sonrisa destinada a tranquilizar. «Es solo por conveniencia, mamá. Todos lo hacen ahora». «Tú sigues teniendo el control, solo simplifica las cosas». Los papeles parecían bastante normales. Filas ordenadas de texto impreso, algunos espacios en blanco esperando firmas. Él ya había llenado la mayoría. Pregunté si debía leerlos primero, y él agitó la mano. «Es todo estándar. Usé la misma plantilla para un cliente la semana pasada». No quería parecer desconfiada. Rafael me había ayudado con los impuestos durante años. Refinanció la hipoteca después de que Gabriel murió. Y confiaba en él para cosas que apenas confiaba en mí misma para entender. Firmé donde señaló la pluma deslizándose por las líneas suaves, como una formalidad que apenas sentía. Dobló los papeles con cuidado y los guardó de nuevo en la carpeta. «¿Ves? Fácil». Luego besó la cima de mi cabeza como no lo había hecho desde que era adolescente, y dijo: «No te preocupes por nada». Cuando la puerta se cerró tras él, recuerdo haber pensado lo adulto que sonaba, lo orgulloso que Gabriel habría estado de verlo encargándose de las cosas. Lavé la taza que había usado tarareando suavemente, agradecida por su atención. Afuera la lámpara del porche parpadeó una vez, antes de estabilizarse. No le di importancia entonces. Solo un cable suelto, me dije uno que Gabriel habría arreglado en 1 minuto. No tenía forma de saber cuánto de mi vida había cambiado con esa sola firma. Esa noche la casa se sentía más pesada de lo usual, como si las paredes mismas supieran lo que había leído. Me moví de cuarto en cuarto sin encender las luces, dejando que el crepúsculo delineara los bordes de los muebles que había conocido por décadas. El aire tenía esa mezcla tenue de abrillantador de limón y madera vieja, un olor que nunca se iba sin importar cuántas ventanas abriera. La sala fue primero. El piano estaba contra la pared del fondo, con la tapa cerrada, una fina capa de polvo, suavizando las teclas. Gabriel solía tocar los domingos por la mañana con la luz del sol, entrando por las cortinas mientras yo preparaba el desayuno. A veces aún podía escucharlo, los acordes graves y constantes de Cielito lindo, flotando por la casa como un latido. Siempre terminaba tarareando desafinado, sonriendo por su propio error. Pasé los dedos por el borde del instrumento
y sentí el peso del silencio asentarse más profundo. En la repisa estaba la foto enmarcada de Gabriel en el lago de Pátzcuaro, con el viento en el cabello riendo por algo que dije. No había movido esa foto en 20 años. Incluso el leve rasguño en el cristal se había vuelto parte de ella. El pasillo fue lo siguiente. La risa de Rafael aún vivía allí de alguna manera, ecos en las duelas atrapados en las esquinas. Cuando era pequeño corría sus carritos de juguete por todo el pasillo, mientras yo corregía ensayos en la mesa del comedor. Las notas de agradecimiento de mis estudiantes seguían Pinhead en el tablero de corcho junto a la puerta, con los bordes enrollados, la tinta desvaneciéndose. Gracias por creer que podía escribir. Gracias por escuchar. Pasé la mano sobre las notas sobre los años. Había pasado una vida enseñando a otros cómo encontrar sus voces. No me había dado cuenta de lo fácil que dejé que la mía se desvaneciera. En la cocina la tetera estaba donde siempre. La llené y la puse en la estufa, no porque quisiera té, sino porque necesitaba algo que hacer con las manos. El reloj sobre la despensa sonaba más fuerte en el vacío. La ventana sobre el fregadero daba al porche la misma vista que había visto cada mañana durante 40 años. El mezquite aún se inclinaba ligeramente hacia la casa, sus raíces, empujando los ladrillos como un viejo amigo que se niega a irse. Abrí la puerta trasera y salí al porche. El aire de la noche era suave, ese calor del Bajío que se pega a la piel. Al otro lado del patio las luces de los vecinos se encendían una por una. Alcancé el interruptor junto a la puerta y encendí la pequeña bombilla que Gabriel había instalado el verano que nos mudamos. Parpadeó una vez, antes de brillar firme, proyectando un suave círculo de oro sobre los escalones. Por años mantuve esa luz encendida primero para Gabriel, cuando trabajaba turnos largos en el mercado, luego para Rafael cuando se quedaba fuera hasta tarde, y después cuando ambos se fueron solo por costumbre. Se había convertido en mi ritual silencioso, mi forma de decir que aún hay un lugar al que volver. La tetera silbó detrás de mí. No me volví. En cambio observé la luz del porche cómo se atrapaba en el brillo tenue de la humedad, rodeando la puerta como la memoria misma. Pensé en todas las veces que había esperado bajo ese resplandor, los pasos de Gabriel en el camino, el coche de Rafael entrando al driveway, la risa subiendo por las escaleras. Alguna vez había sido una casa llena de comienzos. Ahora se sentía como un museo de lo que el amor ya había gastado. Dejé la luz encendida cuando volví adentro. A la mañana siguiente de encontrar el aviso, llamé a Rafael. El teléfono sonó 2 veces antes de que respondiera su voz seca, firme, el tono que usaba cuando hablaba con clientes. Mamá dijo como si hubiera estado esperando la llamada. Recibí algo por correo, comencé apretando el auricular. Un aviso de subasta. Con mi dirección. Hubo una pausa. No la sorpresa que esperaba. El tipo de pausa que precede a un suspiro. Ah, no debías verlo todavía. Me senté lentamente en la mesa de la cocina. ¿Qué quieres decir con que no debía verlo todavía? Exhaló. Iba a decírtelo este fin de semana. Es hora, mamá. La casa es demasiado. Has estado sola allí por años. No es seguro. Las palabras cayeron como pequeñas piedras en un pozo. Tranquilas, controladas, ensayadas. Demasiado repetí, apenas reconociendo mi propia voz. Sí, dijo. Las escaleras. El patio, el mantenimiento es mucho. Y he estado preocupado por ti. Jardines del Sol tiene excelentes reseñas. Comidas, limpieza, un pequeño jardín que te encantará. Ya está arreglado. Mi pulso se aceleró. ¿Ya está arreglado? Habló con suavidad como si yo fuera una paciente nerviosa. Será mejor así. No tendrás que preocuparte por reparaciones ni cuentas. Lo he manejado todo. Miré la ventana de la cocina, la luz del porche, aún brillando débilmente, desde la noche anterior. Manejar todo repetí, incluido vender mi casa. Mamá, no hagas esto más difícil de lo necesario, dijo suavemente, pero la suavidad no era real.
Era el tipo de tono que usa la gente para calmar a alguien sin escuchar. Los papeles son legales. Firmaste el poder notarial. Confiaste en mí para hacerlo mejor. Sentí mi garganta apretarse. ¿Crees que quitarme mi casa es lo mejor para mí? No estoy quitándotela, dijo rápido. Estoy asegurando tu futuro. Hablaba como banquero, no como hijo. Cada palabra cortada, pulida, eficiente. Casi podía escuchar el clic de su pluma mientras decía: no se trata de propiedad, se trata de cuidado. Me lo agradecerás después. Presioné mi mano contra la mesa para estabilizarme. Deberías haberme hablado. Lo intenté, dijo. Has evadido el tema por años. Dijiste que no cada vez y no podía verte vivir así. Las tuberías, el cableado. ¿Qué pasa si algo sucede y no estoy allí? Entonces pediré ayuda. Susurré. Rió ligeramente el sonido tenso y vacío. Eres imposible, ¿sabes? Siempre insistiendo en que puedes hacer todo sola. Ese fue el momento en que me di cuenta de que ya no era parte de su ecuación. Era un problema a resolver un elemento en su lista. El silencio entre nosotros se alargó hasta que pude escuchar mi propia respiración. Finalmente dije: ¿ya tomaste una decisión? Sí, respondió. Te mudarás el próximo mes. Vendré a Sashetar a ayudarte a empacar. Cerré los ojos, la habitación difuminándose a mi alrededor. No dije: ¿puedo manejar mis propias cajas? Dudó, luego suspiró. Te llamaré mañana. Descansa. ¿De acuerdo? Cuando la línea se cortó, me quedé allí por un largo rato, escuchando el zumbido tenue del refrigerador, el sonido lejano de las cigarras a través de la ventana. Todo en la casa se sentía más pequeño de alguna manera, medido, preetiquetado, medio oído. Miré la luz del porche otra vez aún encendida contra el sol de la mañana y me pregunté cuándo el cuidado había comenzado a sonar tanto como control. No dormí esa noche. La casa parecía respirar diferente, más superficial, inquieta, como si supiera lo que venía. Me quedé en la cama un rato viendo la tenue luz de los faroles deslizarse por el techo. Cada sonido se sentía más agudo en la oscuridad. El tic-tac del reloj, el suspiro del respiradero, el suave crujido de la madera cuando el viento cambiaba. Cerca de la medianoche me levanté y caminé descalza al pasillo. El suelo estaba fresco bajo mis pies. No me molesté con una bata. El aire era cálido, cargado con el olor de la lluvia que aún no caía. Pasé por las fotos otra vez, la sonrisa de Rafael, los ojos de Gabriel, y me detuve en la de los tres en la playa de Zihuatanejo, hace años. La mano de Rafael estaba en la mía, entonces pequeña y confiada. Ese recuerdo dolía de una manera que no podía nombrar. En la cocina la tetera estaba donde la dejé después de la cena. La llené a medias solo por el sonido del agua contra el metal. Cuando comenzó a calentarse me quedé en la encimera viendo el reflejo de la ventana, la silueta de una mujer que parecía mucho mayor que la que aún sentía dentro. Afuera la luz del porche brillaba débilmente a través del cristal. Nunca había parecido tan frágil. Por un momento imaginé a Rafael desenroscando la bombilla, a él mismo eficiente y gentil, explicando cómo gastaba energía, cómo ya no la necesitaba. La idea hizo que mi estómago se apretara. Apagué la tetera antes de que silbara. El silencio era demasiado valioso para romperlo. Las escaleras crujieron cuando las subí, el mismo sonido que hacían cada noche durante 40 años. Gabriel solía bromear que era la forma en que la casa decía buenas noches. Esa noche sonaba como advertencia. Llegué arriba y me detuve escuchando el eco de mi propio corazón en el silencio. Entré al cuarto libre, el que había sido de Rafael, y me quedé junto a la ventana. La luz de la luna se derramaba sobre el marco vacío de la cama, capturando las marcas de rasguños que había tallado de niño. Iniciales, corazones torcidos, un pequeño dibujo de un barco. Los tracé con las yemas de los dedos. Se sentían como fósiles, prueba de una vida que alguna vez fue mía. Algo en mí cambió entonces, no exactamente enojo, sino una especie de claridad, una línea trazada silenciosamente en la oscuridad. No me borrarán. Susurré.
Las palabras no resonaron. Se asentaron firmes y bajas como raíces echando raíces. Cuando finalmente regresé a mi cuarto, dejé la luz del pasillo encendida. Su tenue zumbido llenó la casa silenciosa. Por primera vez desde que llegó la carta, no temí lo que traería la mañana. Por la mañana la determinación reemplazó al cansancio. Me vestí con cuidado una blusa de lino claro, los aretes de plata que Gabriel me compró una vez en Taxco, y manejé al centro antes de que pudiera cambiar de opinión. San Miguel de Allende lucía limpio tras la lluvia de la noche. Las calles brillaban bajo los fresnos y el viento hacía temblar las bugambilias pesadas y verdes. La oficina de Antonio Vargas estaba sobre una florería en la calle Correo, el tipo de edificio con escalones desiguales y ventanas que zumbaban con el viento. Su secretaria, una joven de voz tranquila, me ofreció café y me llevó a una silla de espera. Unos minutos después, él apareció de unos 40 y tantos, alto, ojos amables, detrás de lentes cuadrados, corbata ligeramente torcida. «¿Señora Torres?», preguntó ofreciendo su mano. «Sí», dije levantándome. «Gracias por recibirme con tan poca aviso». «Por supuesto. Pase, por favor». Su oficina olía levemente a papel y pulidor de cedro. Pilas de expedientes alineaban las paredes, pero nada se sentía apresurado o caótico. Me indicó la silla frente a su escritorio. «Cuénteme qué pasa». Le entregué el aviso de subasta y la copia desvaída del poder notarial que Rafael me había hecho firmar. Leyó en silencio, frunciendo el ceño. Luego se recostó juntando los dedos. «¿Hace cuánto firmó esto?» «2 años», dije. «Después de una caída. Mi hijo dijo que era por conveniencia». Vargas asintió lentamente. «Así suele empezar». Hojeó las páginas otra vez. «Este poder notarial es amplio, financiero, médico, autoridad sobre propiedades. Le da derecho a administrar e incluso vender activos en su nombre. La autorización de venta en este aviso significa que lo invocó. ¿Puede hacer eso sin mi consentimiento?». Me miró directamente. «Legalmente sí, si el poder sigue vigente. Moralmente, eso es otra cosa». Algo en mí se tensó. «Entonces, ¿qué puedo hacer?». «Puede revocarlo», dijo simplemente. «Aún tiene plena capacidad mental y eso significa que puede terminar con su autoridad de inmediato. Redactaremos una revocación de poder notarial. Hoy la firmaremos ante notario y la presentaremos en el registro. Una vez registrada cualquier transacción bajo su nombre, banco, propiedad o lo que sea, quedará congelada». La palabra congelada cayó como un salvavidas. Continuó su tono práctico pero cálido. «También debe notificar a su banco. Pídales que bloqueen el acceso externo y redirijan toda la correspondencia solo a usted. Prepararé una carta certificada para eso». «Es sencillo, señora Torres, pero debe hacerse rápido. La subasta es en menos de 2 semanas». Asentí, el pulso en mi garganta acelerándose. «Puedo hacerlo». Sonrió levemente. «Ya lo está haciendo. La mayoría viene a mí cuando es demasiado tarde. Usted está adelantada». Algo en cómo lo dijo firme, directo, me alejó del borde de la vergüenza que ni siquiera sabía que estaba sintiendo. No me hablaba como si fuera frágil. Me hablaba como a una clienta, como alguien con decisión. Pasamos la siguiente hora llenando formularios, su pluma deslizándose por el papel con precisión silenciosa. Leyó cada párrafo en voz alta, explicando cada cláusula, hasta que entendí lo que estaba recuperando. Cuando firmé la revocación, el rasguño de la pluma se sintió diferente al de hace 2 años, más firme, deliberado. Mío. Vargas deslizó la última página en una carpeta y la colocó suavemente frente a mí. «Este documento significa que su hijo ya no habla por usted. Solo usted puede autorizar cualquier venta, transferencia o retiro. Si alguien lo cuestiona, muéstreles esto». Miré mi nombre recién entintado audaz contra el papel crema. Mi garganta dolía, pero esta vez no era por pena. «Gracias», dije suavemente. Asintió. «No me debe gracias, señora Torres. Solo está tomando de vuelta lo que ya era suyo». Cuando salí de su oficina, el sol había atravesado las nubes.
La ciudad se sentía diferente, no más brillante, sino más clara con bordes más nítidos. Caminé lentamente a mi coche, la carpeta firmemente bajo mi brazo, mi reflejo destellando en cada ventana que pasaba. Por primera vez en mucho tiempo no parecía alguien esperando ser salvada. Parecía alguien que había comenzado a salvarse a sí misma. A la mañana siguiente manejé al banco en la calle Juárez. El cielo estaba pálido y deslavado, esa luz temprana que hace que todo parezca indeciso. Mis manos apretaban el volante más de lo necesario. La carpeta con los documentos de don Antonio estaba en el asiento del copiloto, con los bordes ya suavizados de tanto sostenerla. Adentro el vestíbulo olía levemente a café y tinta de impresora. Unas pocas personas esperaban en la fila tocando sus celulares. Fui al mostrador de recepción y pedí ver al gerente de la sucursal. La joven recepcionista con uñas brillantes y voz tranquila me llevó a una pequeña oficina con paredes de vidrio. María Elena Gómez me saludó con un apretón firme. Era de unos 50, pulcra y afilada en un traje azul marino. El tipo de mujer que parecía haber construido su vida sobre respeto propio y largas horas. «Buenos días, señora Torres», dijo indicándome que me sentara. «¿En qué puedo ayudarla hoy?» Abrí la carpeta y deslicé los papeles sobre su escritorio. «Necesito remover el acceso de mi hijo a todas mis cuentas», dije. De inmediato. María Elena ajustó sus lentes y leyó el documento con cuidado. «Revocación de poder notarial», murmuró. «Presentado y notariado». «Muy bien», levantó la mirada. «¿Estás segura de que quiere hacer esto?» «Segura», dije. Mi voz era firme aunque mis palmas estaban húmedas. «Entendido». Tecleó rápidamente el sonido rítmico de su teclado llenando el silencio. «Congelaremos cualquier acceso externo ligado a sus credenciales y reemitiremos la autenticación de las cuentas solo a su nombre. Recibirá nuevas tarjetas y estados de cuenta directamente». Observé sus dedos moverse rápidos, deliberados, seguros. Era extraño ver mi vida reducidas a números en una pantalla, pero también había algo profundamente humano en ello. Este era el primer acto tangible de resistencia que había hecho, y no llegó con gritos, sino con firmas y clics. María Elena deslizó un formulario sobre la mesa. «Firme aquí, aquí y aquí». La pluma se sentía más pesada de lo que debería. Mi mano tembló ligeramente, pero firmé de todos modos trazando cada letra lentamente. Mi nombre se veía diferente, esta vez más firme, más deliberado, menos como alguien pidiendo permiso. María Elena presionó una tecla final y levantó la mirada con una pequeña sonrisa. «Listo». 2 palabras, simples, silenciosas, pero llenaron la habitación como un acorde resolviéndose después de años de disonancia. Exhalé sintiendo que algo se desataba en mi pecho. «Gracias», dije. «Usted hizo lo difícil», respondió. «Nosotros solo manejamos el papeleo». Cuando salí del banco la mañana se había iluminado. El aire olía levemente a magnolia y pavimento mojado. La gente pasaba sin notarme, solo otra mujer con mandados que hacer. Pero yo sabía que había cambiado. Por primera vez en años, cada peso, cada decisión, cada centímetro de la vida que había construido, estaba de nuevo en mis manos. Nadie aplaudió. Nadie siquiera miró. Pero al cruzar la calle y sentir el sol en los hombros, el silencio mismo, se sentía como un aplauso. Esa noche la casa estaba silenciosa otra vez, sin llamadas, sin pasos, solo el lento tic-tac del reloj del pasillo, marcando las horas que había comenzado a reclamar. La carpeta del banco estaba en la mesa junto a un montón de correos sin abrir, pero no la tomé. En cambio fui al gabinete junto a la ventana donde una pequeña llave de latón colgaba de una cinta desvaída. Adentro había un viejo cuaderno de cuero agrietado en el lomo y suave en las esquinas. No lo había abierto desde que Gabriel falleció. En aquel entonces lo llevaba como un registro de diligencia, cuentas, reparaciones, pequeños, préstamos familiares. Mi letra llenaba las páginas firme y en bucles un hábito de años corrigiendo ensayos y equilibrando cuentas del hogar. Lo puse en la mesa y encendí la lámpara.
La luz cálida cayó sobre las páginas amarillentas y por un momento se sintió como abrir el tiempo mismo. Las primeras entradas eran simples compras de despensa, pagos de hipoteca, la factura de luz en 1989. Luego vinieron las líneas que apretaron mi garganta. 1998. Pago de colegiatura para Rafael. 20.000 pesos. Tracé la tinta con la yema del dedo. Recordé ese cheque, qué orgullosa había estado al escribirlo, qué segura de que la educación sería su puerta a la independencia. Unas páginas después, 2003. Préstamo para el primer coche. 4.000 pesos. 2006. Contribución para gastos de boda. 6.200 pesos. 2008. Ayuda con el enganche de casa. 32.000 pesos. Cada línea contaba una historia, un momento en que el amor se convertía en matemáticas. Nunca lo había considerado deuda, no realmente. Era lo que hacían los padres. Pero mirando los números ahora apilados pulcramente en columnas, vi un patrón formándose. Cada entrada seguía el mismo ritmo. Él pedía, yo daba. Él prometía devolverlo cuando las cosas se estabilizaran. Nunca lo hicieron. En los márgenes había escrito pequeñas notas recordatorios, tal vez, para mí misma. Apenas está empezando. Trabaja duro. No lo avergüences pidiéndole. Las palabras eran suaves, apologéticas, como si lo hubiera estado defendiendo, incluso ante la página. Avancé y encontré una de las últimas entradas. 2020. Transferencia de fondo de emergencia. 15.000 pesos. Dice que es temporal. Eso había sido durante la pandemia. Recordé la llamada, la voz de Rafael tensa, diciendo que no podía mantener a flote su pequeña firma. No dudé. Le dije que no se preocupara, que lo superaríamos juntos. Juntos. La palabra ahora sonaba vacía. Me recosté en la silla con el cuaderno abierto ante mí y me di cuenta de que esta traición no había comenzado con un aviso de subasta. Se había estado construyendo durante años, disfrazada silenciosamente de gratitud y cuidado. Él había aprendido, quizás sin malicia, que yo siempre cedería, que el amor en nuestra familia significaba dar hasta que algo dentro de ti se silenciara. La tetera comenzó a zumbar suavemente en la estufa, pero no me moví para detenerla. Me quedé mirando la lista de años y cifras, el registro de las manos abiertas de una madre. La aritmética ordenada del afecto que nunca pidió devolución. Cuando Gabriel vivía, a veces discutíamos sobre cuánto ayudar a Rafael. Tiene que aprender a pararse solo, decía Gabriel sirviendo café y sacudiendo la cabeza. Yo siempre contraatacaba con «es nuestro hijo». No dejas que tu hijo se ahogue porque no ha aprendido a nadar. Ahora veo cuán equivocada estaba. Puede sostener a alguien tanto tiempo que olvida para qué son sus propias piernas. Volteé a la última página en blanco. Mi pluma estaba junto al cuaderno, cargada de significado. Escribí una sola línea en el papel limpio 2024. Reclamé la propiedad de la casa. Valor incalculable. Dejé que la tinta se secara y cerré el libro. La casa se sentía inmóvil a mi alrededor, el tipo de quietud que sigue a una confesión. Volví a colocar el cuaderno en el gabinete cerrándolo con cuidado, pero el acto ya no se sentía como ocultar. Se sentía como sellar algo terminado. Afuera una brisa movía los árboles trayendo el leve aroma de la lluvia. Me quedé junto a la ventana viendo la luz del porche brillar contra la oscuridad. Por primera vez no la vi como un faro para que otros me encontraran, sino como prueba de que aún estaba aquí. Todo lo que había dado dinero, tiempo, perdón, había sido real. Pero esa noche, por primera vez en décadas, me di cuenta de que el amor no significa rendición. Significa mantenerse firme, incluso cuando nadie te lo agradece. Apagué la lámpara, el peso del cuaderno aún persistiendo en mi mente, y susurré suavemente en la habitación vacía. No más deudas sin pagar. La mañana de la subasta llegó envuelta en una quietud pesada del tipo que San Miguel de Allende lleva como una segunda piel. El aire ya cargaba calor antes de que el sol despejara los tejados
y las gardenias en la calle Hidalgo brillaban con rocío tan denso que parecía vidrio. Me desperté temprano antes de las campanas de la parroquia, antes de que el camión de correos comenzara su ronda. El vestido azul marino colgaba en el fondo de mi closet, envuelto en una fina cubierta de plástico. No lo había usado desde la cena de jubilación de Gabriel, hace 20 años, una pequeña reunión en un restaurante a orillas del río Laja, donde él levantó una copa por nuevos comienzos. Recuerdo haber reído entonces. Ahora la frase resonaba con un peso diferente. Saqué el vestido, alisé las arrugas y me lo puse. La tela estaba un poco más ajustada en la cintura, pero aún encajaba. Me recogí el cabello como a Gabriel le gustaba y alcancé los aretes de plata que casi regalé una vez. Capturaron la luz de la mañana como pequeñas chispas. Sin maquillaje, sin perfume. No quería máscara, soy solo la mujer que había sido antes de que el mundo decidiera encogerla. Al salir, la humedad se adhería a mi piel densa y dulce. La ciudad despertaba lentamente un corredor pasando con audífonos, una tendera, barriendo su entrada. El leve rumor de un tranvía en la calle Canal. Todo parecía ordinario. Y sin embargo sentía un pulso de algo eléctrico debajo. La puerta del coche crujió al abrirla, el mismo sonido que había hecho por años, como si incluso el metal se resistiera a dejarme ir. Coloqué mi bolso en el asiento del copiloto, el cuero desgastado por el tiempo. Dentro había 3 cosas. Mi identificación, la carpeta con los papeles de don Antonio y un pañuelo doblado alrededor de mi anillo de bodas. No lo había usado desde la última estancia de Gabriel en el hospital, pero esa mañana quería tenerlo cerca. El registro público estaba frente a la Plaza Allende, sus columnas blancas capturando el sol en cortes afilados. Estacioné bajo un fresno y me quedé un momento con el motor apagado, escuchando a Laquí y las cigarras construir su canción matutina. Una suave brisa movió las bugambilias arriba, lenta y deliberada, como si la ciudad misma estuviera respirando. Miré mi reflejo en el retrovisor. Las líneas alrededor de mis ojos se habían profundizado, los años grabándose silenciosa, pero insistentemente. Sin embargo, había algo más firme en mi mirada de lo que recordaba. No exactamente orgullo, sino calma, una especie de aceptación que llega después de que se agotan las formas de tener miedo. La gente suele pensar que el desafío es ruidoso, pero no lo es. Es medido silencioso como la decisión de levantarse de una silla que nadie pensó que dejarías. Es el pequeño clic de una puerta cerrándose tras de ti, mientras caminas hacia algo que aterra a todos menos a ti. Salí del coche y enderecé los hombros. El aire brillaba con calor envolviéndome como un velo. Al otro lado de la plaza las puertas del registro estaban abiertas, la luz dorada derramándose desde dentro. Un hombre de traje gris pasó asintiendo cortésmente, sin saber que estaba a punto de sentarme en la misma sala que mi hijo y reescribir el final de mi propia historia. Crucé la calle lentamente, cada paso deliberado, el ritmo de mis tacones resonando contra la piedra. Mis manos no temblaban. Ya no cargaba enojo, solo prueba. Al llegar a las escaleras del registro me detuve para ajustar la correa de mi bolso y mirar al cielo. El sol de la mañana ardía aquí a través de la bruma, claro y cegador, y pensé en Gabriel otra vez. Su voz firme, su mano guiando la mía sobre el interruptor que él mismo había instalado. Siempre deja una luz encendida cuando regreses a casa, había dicho. Respiré hondo, enderecé los hombros y subí los escalones. La sala convertida en subasta zumbaba con el tipo de ruido que vive entre los nervios y la codicia. Filas de sillas plegables llenaban el espacio bajo el techo antiguo del registro, donde los ventiladores giraban perezosamente contra el aire pesado de San Miguel. El olor a pulidor de pisos se mezclaba con café quemado y el murmullo de la conversación titilaba como estática. Encontré un asiento a la mitad de la quinta fila. Mi bolso descansaba en mi regazo, la carpeta de don Antonio cuidadosamente guardada dentro. Alrededor extraños se movían agentes inmobiliarios, desarrolladores, inversionistas,
fingiendo no mirarse entre sí. Nadie me miró 2 veces. Estaba bien. Lo prefería así. Rafael estaba cerca del frente con su esposa Elena, una mujer pulida con un perfume fuerte y una sonrisa que parecía aprendida, no vivida. Él llevaba su confianza como un traje planchado, manos en los bolsillos, hombros rectos. Aún no me había visto. Dejé que mi mirada descansara en él un momento más de lo necesario, memorizando la inclinación de su barbilla, la misma que tenía Gabriel cuando estaba seguro de una decisión. El subastador, un hombre alto con un bronceado anaranjado y una voz hecha para micrófono, subió al podio. «Buenos días, señores. Comenzaremos con la propiedad número 1 y seguiremos la lista». Su ritmo era rápido, eficiente. Una casa tras otra fue a pujadores invisibles, los números subiendo y bajando como mareas. Aplausos aquí, una risa satisfecha ya. Mi corazón latía firme, desfasado con todo a mi alrededor. Entonces lo dijo. Siguiente. Lote 17. Casa familiar de 3 recámaras en la calle Hidalgo. Construida en 1948. Buena estructura, patio amplio, inversión sólida. Mi casa. Mis dedos se apretaron en el mango de mi bolso. Rafael se enderezó ajustando sus gemelos y levantó su paleta antes de que el hombre terminara de listar los detalles. Puja inicial 120.000 pesos, anunció el subastador. 125, dijo Rafael suavemente. Unos murmullos siguieron, lápices rayando notas. Alguien detrás de mí susurró sobre el potencial de renovación. Miré al frente, mi pulso un tambor silencioso bajo mis costillas. 130, llamó el subastador. Un hombre cerca del fondo levantó la mano. 130. Rafael giró ligeramente, una sonrisa cortés competitiva. 140. Casi podía escuchar el eco de su voz a los 10 años. Mamá, mírame, esa misma confianza ansiosa. Era extraño sentir orgullo y furia al mismo tiempo. Escucho 150. La sala hizo una pausa. Mi mano se alzó. Pujador número 31, 150. El sonido de mi voz me sorprendió incluso a mí. Era firme, no fuerte, pero resonó. Las cabezas se volvieron. La de Rafael también. En el momento en que sus ojos me encontraron, su expresión se quebró solo un poco, suficiente para que viera al niño bajo el hombre. Parpadeó una vez, luego frunció el ceño casi incrédulo. 160, dijo rápido. El subastador sonrió. Ahora sí estamos avanzando. 160 del pujador 102. ¿Escucho 170? Levanté mi paleta otra vez. 170, confirmó el hombre, su tono cambiando. Algunas personas miraron entre nosotros sintiendo la tensión sin entenderla. La mandíbula de Rafael se tensó. 180, 190, 200. El aire se espesó. En algún lugar a mi izquierda, una mujer susurró. ¿Es esa su casa? ¿El subastador? Rió nerviosamente. Vaya competencia tenemos aquí, señores. Rafael giró ligeramente hacia mí, voz baja pero cortante. Mamá, ¿qué estás haciendo? No dije nada. Mi mano no tembló. Levanté la paleta otra vez. 210, dijo el subastador casi sin aliento. Rafael dudó. Miró a su esposa, que se movió incómoda, y luego de vueltas a mí. 220, murmuró. Podía sentir cada ojo en la sala sobre nosotros ahora, el drama silencioso de algo personal, desangrándose en público. El subastador mantuvo su sonrisa congelada, pero incluso él parecía inseguro de si esto era competencia o confesión. Levanté mi paleta una vez más. 230 al pujador 31, anunció. ¿Escucho? 240. Rafael no se movió. Su rostro se había puesto pálido, su confianza drenándose en grados visibles. La mano que antes se alzaba con facilidad, ahora se apretaba contra su muslo. El silencio se alargó entre nosotros, no incómodo, sino vivo, cargado, deliberado mío. El subastador miró entre nosotros, martillo en alto. 230 a la 1. A las 2. Sostuve su mirada firme como piedra.
Bajó el martillo. Vendido. El golpe resonó en la sala más fuerte de lo que debería. Un murmullo recorrió la multitud, mitad curiosidad, mitad incomodidad. Bajé mi paleta y doblé las manos sobre mi bolso, sintiendo el leve temblor en mis yemas, solo después de que todo terminó. Rafael no habló. Se volvió primero mandíbula tensa, color drenado de su rostro. Elena tocó su brazo susurrando algo que no pude escuchar. Alrededor la subasta continuó. Las voces subieron, las risas volvieron, los papeles crujieron. Pero yo me quedé inmóvil. Mi latido el único sonido que importaba. A veces el silencio no es rendición. A veces es la hoja que corta más limpio. El sonido del martillo aún flotaba en el aire cuando me puse de pie. La sala aún no había recuperado el aliento. Papeles se movían, sillas crujían, pero los murmullos no regresaban. Mi pulso se estabilizó con cada paso hacia el frente. El subastador levantó la mirada desconcertado. «Señora, la venta ya». «Lo sé», dije quedamente, «pero hay un asunto de registro que debe corregirse». Abrí mi bolso y saqué la carpeta que don Antonio había preparado. Los bordes gruesos de Manila estaban cálidos de tanto sostenerla. El sello notarial, ligeramente grabado bajo mi pulgar. La coloqué en el podio frente al subastador. Esta propiedad no puede venderse bajo el nombre que leyó. La autorización usada para enlistarla fue revocada. Parpadeó. Revocada, presentada en el registro público de Guanajuato. Dije. La semana pasada. Todo está ahí, revocación de poder notarial, notariada, certificada, registrada. Por un momento nadie se movió. Luego el subastador miró al oficial del registro cerca de la puerta. El hombre, un empleado de cabello gris con lentes de armazón metálico, avanzó, sus zapatos resonando suavemente en el suelo. Tomó la carpeta, la abrió y comenzó a leer. El silencio se hizo más pesado. Podía escuchar el leve zumbido del ventilador de techo, el cambio de respiración detrás de mí. Rafael finalmente habló. «Esto es absurdo». Su voz se quebró ligeramente. «No puedes simplemente». El oficial levantó una mano sin mirar arriba. «Señora, dijo que esto fue presentado la semana pasada». «Martes», dije, sellado a las 10:42 de la mañana. Se volvió hacia el subastador señalando la esquina superior del documento. «Tiene razón. Sello del registro. Revocación verificada y registrada. Eso significa que la autorización de venta bajo el poder notarial previo es nula. Legalmente, ella es la única propietaria autorizada para actuar sobre esta propiedad». Un murmullo recorrió la sala suave, rápido, extendiéndose como el viento sobre hierba alta. La compostura practicada del subastador titubeó. «Bueno, entonces», carraspeó. «Si eso está confirmado, tendremos que suspender la venta hasta que este asunto se revise completamente». El rostro de Rafael palideció. El rubor que había coloreado sus mejillas momentos antes se había ido. «No entienden», dijo, sus palabras frágiles. «Ese documento no debía a ella ni siquiera. Lo hice», dije mi tono uniforme. «Y lo presenté yo misma». Me miró entonces, realmente miró. Los mismos ojos que alguna vez buscaron mi seguridad, ahora miraban con incredulidad. «¿Fuiste con un abogado?» «Fui con la verdad», dije simplemente. El oficial cerró la carpeta y me la devolvió. «Todo está en orden, señora. La propiedad está legalmente protegida. Si alguien intenta actuar en su nombre, otra vez contacte al registro de inmediato». «Gracias», dije. Mi voz no tembló. El subastador se frotó la frente. «Bueno, señores, eso concluye el lote 17. La venta queda retirada hasta confirmación legal. Mis disculpas por la confusión». La multitud se agitó, la gente susurrando, mientras recogía sus papeles. Las sillas rasparon, los pasos resonaron. Pero aún no me moví. Me quedé inmóvil sintiendo el pulso del silencio regresar a mi cuerpo como el aliento tras emerger de aguas profundas. Rafael se acercó, su voz baja, casi suplicante. «Mamá, ¿por qué me avergonzaste así? Estás haciendo una escena».
Lo miré al hombre que crié, el que alguna vez se durmió en mi hombro durante una tormenta, y susurró que siempre cuidaría de mí. Sus ojos eran diferentes ahora, más fríos pero inciertos. Escenas, dije suavemente, las hacen las personas cuando no tienen pruebas. Yo no necesito una. Por un largo momento no dijo nada. Luego se volvió hombros rígidos, mandíbula tensa, como si la sala misma lo hubiera traicionado. Helena lo siguió sus tacones resonando agudamente contra el azulejo. Cuando las puertas se cerraron tras ellos, el aire en la sala cambió más ligero, más silencioso, como si el edificio mismo exhalara. Recogí mi carpeta, la guardé en mi bolso y asentí una vez al oficial en agradecimiento. La luz del sol afuera se derramaba por las ventanas altas, cálida y brillante, contra el suelo de mármol. Por primera vez en años, salí de una sala sabiendo que la verdad ya no necesitaba mi defensa. Había encontrado su propio testigo. El pasillo fuera de la sala estaba casi vacío. Unas pocas voces resonaban desde el corredor, empleados recogiendo expedientes, un conserje empujando un carrito que chirriaba suavemente con cada giro de su rueda. El aire olía levemente a cera de piso y lluvia desde las ventanas abiertas arriba. Rafael estaba cerca de las puertas dobles, de espaldas a mí. Sus hombros estaban rígidos, la línea de su espalda tensa, como un alambre estirado. Helena ya se había ido, sus tacones desvaneciéndose por las escaleras de mármol sin decir palabra. Cuando finalmente se volvió, su rostro lucía pálido y tenso, el encanto que usualmente lo suavizaba despojado. ¿Era realmente necesario?, preguntó quedamente, su voz plana. No podía simplemente llamarme antes de humillarme frente a todos. Cerré mi bolso lentamente, manteniendo mi mirada en él. No vine a humillarte. Vine a conservar lo que es mío. Rió una vez, amargo y breve. ¿Crees que intentaba robarte? Intentaba ayudar. Intentaba protegerte de mí misma, pregunté. ¿De mis propias decisiones, Rafael, quitaste mi nombre en un papel? Eso no es protección, es posesión. Pasó una mano por su cabello, su compostura rompiéndose. No entiendes, mamá. La firma está colapsando. He estado pidiendo prestado contra todos nuestros ahorros, la casa, incluso el coche. Se suponía que ya se habría solucionado, pero los clientes se retiraron. Me estaba ahogando. Pensé. ¿Pensaste que vender mi casa lo arreglaría?, dije. No respondió. Su silencio era más pesado que las palabras. Iba a devolverte cada peso, dijo finalmente, voz baja. Solo necesitaba tiempo. Tiempo que decidiste tomar sin preguntar. Sus ojos se alzaron a los míos y por primera vez en años vi, no arrogancia, sino miedo, el tipo que se asienta detrás de las costillas, escondido tras el orgullo. No sabía cómo decírtelo, dijo. Siempre has sido tan segura de todo. No quería que vieras mi fracaso. Las palabras debieron ablandarme. Alguna vez lo habrían hecho. Pero de pie allí, entre dos puertas abiertas y una vida de errores silenciosos, entendí algo más. El amor, cuando se tuerce por el miedo, se convierte en una cadena que ambos llevan. No te estoy castigando, dije gentilmente. Estoy recordando quién soy. Parpadeó como si no esperara que la bondad sonara como verdad. ¿Crees que esto te hace más fuerte?, dijo su voz elevándose. ¿Todo esto? ¿Crees que recuperar una casa arregla lo que está roto? No, dije. Pero detiene el rompimiento. Se alejó dando unos pasos por el pasillo antes de detenerse. Nunca quise lastimarte, dijo quedamente, casi para sí mismo. Todo lo que hice pensé que nos estaba salvando. Me acerqué deteniéndome a unos pasos de él. No estabas salvándonos, Rafael. Estabas salvando una imagen de ti mismo, el hombre que nunca falla, el hijo que siempre sabe mejor. Pero no tienes que ser eso. Levantó la mirada, su expresión vacía, ojos vidriosos pero secos. ¿Y ahora qué? Ahora, dije suavemente, aprendes cómo se siente pedir. Exhaló el sonido tembloroso, la lucha drenándose de él. Por un breve segundo pensé que podría alcanzarme, pero sus manos solo se apretaron a sus costados. Me volví hacia la puerta. El pasillo se extendía largo y brillante frente a mí, la luz del sol derramándose por el azulejo.
Detrás de mí escuché un susurro tan débil que apenas llegó a mis oídos. No sé cómo ser perdonado. Me detuve, pero no me volví. Entonces empieza por ser honesto. Y caminé dejando el eco de mis pasos entre nosotros, como la primera verdad que jamás compartimos. Para cuando llegué a casa, la luz ya se había desvanecido del cielo. El aire estaba cargado con el aroma de lluvia y jazmín, el tipo de noche del Bajío, que zumba con memoria. Estacioné bajo el fresno y me quedé un momento escuchando el leve chirrido de las cigarras. La casa estaba inmóvil contra el crepúsculo azul profundo, silenciosa, y esperando la luz del porche oscura sobre los escalones. No había funcionado en meses. Gabriel la había cableado el verano después de que nació Rafael, insistiendo en que cada hogar necesitaba un faro, una forma de decir, alguien te espera aquí. Solía mantenerla encendida cada noche mucho después de que no quedara nadie por quien esperar. Esa noche no quería que esperara. Quería que brillara. Adentro puse mi bolso en la encimera y encontré la caja de herramientas bajo el fregadero. El mango del desarmador estaba desgastado por años de uso, el leve olor a aceite y cedro, aferrándose a él. Lo llevé afuera, las tablas crujiendo suavemente bajo mis pies descalzos. La bombilla del porche colgaba torcida en su carcasa polvo tejido alrededor del borde metálico. El primer tornillo giró fácilmente, el segundo resistió terco familiar. Sonreí a pesar de mí misma. Gabriel se habría burlado de mí por usar el desarmador equivocado. Cuando el cable se liberó, recorté los extremos deshilachados y trencé el cobre lento y deliberado. La nueva bombilla encajó con un sonido satisfactorio. Accioné el interruptor. Por un latido, nada. Luego la luz parpadeó firme, dorada, llenando el porche con calor. Se extendió por los escalones, el patio, el primer tramo de la calle, un halo suave contra la oscuridad. Me quedé allí respirándola, el leve zumbido del filamento, cantando como un latido, regresando después de mucho tiempo oído. Adentro la casa se sentía diferente. No más ligera, no más vacía, solo honesta. Dejé la caja de herramientas y me serví un vaso de agua. Luego caminé al viejo escritorio en el estudio. La pluma de Gabriel aún descansaba en el cajón, pesada y fría contra mis dedos. Saqué una hoja limpia y comencé a escribir. Última voluntad y testamento de Amalia Torres. Las palabras fluyeron fácilmente. Escribí en líneas lentas y cuidadosas, sin frases legales, sin pretensiones. Solo lo que importaba. La casa no iría a Rafael. No porque quisiera castigarlo, sino porque quería liberarlo. Para que construyera algo propio sin las cadenas de lo que una vez intentó controlar. En cambio, nombré a mi nieta Isabel, 7 años, pecas como luz del sol en leche. La había visto dibujar casas en servilletas, todas con ventanas brillantes y porches que miraban al cielo. Ella fue la única que alguna vez me preguntó: «Abuela, ¿por qué mantienes esa luz encendida?». Ahora tenía una respuesta. Cuando terminé, firmé mi nombre en la parte inferior y puse la página en una carpeta junto a los documentos que don Antonio me había dado. Aplasté los bordes sintiendo la tinta asentarse en el papel, sellando la elección. Por la ventana la luz del porche brillaba firme contra la oscuridad. Las sombras ya no se sentían como intrusos, se sentían como invitados silenciosos, finalmente invitados a descansar. Apagué la lámpara del escritorio y me recosté dejando que el silencio llenara la habitación. Afuera la noche continuaba, viento suave, brillo constante, el zumbido de la vida regresando a su legítima dueña. Por primera vez en años no sentía que estaba esperando que alguien llegara y a casa. Ya estaba allí. El teléfono sonó tarde, mucho después de que la luz del porche se asentara en su brillo silencioso. Estaba sentada junto a la ventana con una taza de té, la brisa nocturna, moviendo las cortinas. Por un momento consideré dejarlo sonar, pero algo en el sonido, una especie de vacilación entre tonos, me hizo alcanzarlo. «Mamá», dijo la voz de Rafael, pequeña y áspera en los bordes. No hablé de inmediato.
El silencio se alargó llenado solo por el leve zumbido de la estática entre nosotros. «Sé que probablemente no quieres hablar», dijo finalmente. «Pero necesitaba escuchar tu voz. Las palabras eran tentativas como... Habla la gente cuando se queda sin excusas. Estoy escuchando», dije. Exhaló audiblemente como si sostener el auricular requiriera esfuerzo. «Todo se siente mal ahora. La firma se está derrumbando. Elena se fue con su madre, los inversionistas se retiraron. He pasado la semana pensando en ese día en el registro». No dije nada. A veces el silencio es el único espejo que muestra a las personas lo que han hecho. Pensé que nos estaba salvando. A ambos, dijo. A ti y a mí. Pensé que si arreglaba las cosas lo suficientemente rápido, podría hacer que pareciera que nada había salido mal. No dije suavemente. No nos estabas salvando, Rafael. Estabas salvando tu reflejo. Hubo una pausa, un sonido como un aliento, atrapado a medio camino. «Siempre piensas que soy egoísta», dijo, pero su voz carecía de convicción. «No pienso que seas egoísta», dije. «Pienso que fuiste criado para creer que el amor significa demostrar que puedes cargar todo solo. Querías ser el hombre que nunca falla. Pero eso no es amor. Es miedo vestido de domingo». No respondió por un rato. Podía escucharlo respirar, tal vez paseando, tal vez llorando, no podía decirlo. «No quería lastimarte», dijo al fin. Solo entré en pánico. Cuando los números dejaron de tener sentido, cuando las llamadas seguían llegando, no sabía qué más hacer. «Podrías haberme dicho», dije. Tenía vergüenza. Cerré los ojos. La vergüenza había construido toda esta tragedia, una decisión silenciosa, apilada sobre otra como ladrillos sellando una puerta. «No tenías que ser perfecto», susurré. «Solo tenías que ser honesto». Hizo un sonido bajo, mitad risa, mitad sollozo. «¿Lo haces sonar tan fácil?» «No es fácil», dije. «Pero es más fácil que vivir detrás de mentiras». Siguió un largo silencio. La noche se apretaba a mi alrededor. El zumbido de la luz del porche llegaba débilmente por la ventana. «¿Me odias?», preguntó. No dije. «Pero estoy aprendiendo a dejar de confundir tus errores con mis fracasos». No habló de nuevo. Escuché un leve clic, luego una respiración tranquila, más suave. Esta vez. «No sé si alguna vez me perdonarás», dijo finalmente, «pero espero que un día me dejes intentar arreglar las cosas». Miré por la ventana. La calle Kew estaba vacía, húmeda por una breve lluvia, la luz brillando contra los charcos. «Intentar es un comienzo», dije. «Pero esta vez no puede ser por mí. Tiene que ser por quien quieres ser cuando nadie te ve». Dijo mi nombre una vez mamá, y luego la línea se quedó en silencio. Dejé el teléfono y me quedé un rato escuchando a las cigarras cantar. El aire olía levemente a tierra mojada y electricidad. En algún lugar afuera, la luz que Gabriel había cableado ardía firme, inquebrantable, proyectando un círculo silencioso de oro contra la oscuridad. Pasaron 3 semanas antes de que lo viera de nuevo. El aire se había vuelto más fresco, la neblina del verano, suavizándose en la luz temprana del otoño. Estaba podando el rosal junto al porche cuando escuché el sonido familiar de llantas sobre grava. Por un momento mis manos se congelaron alrededor de las tijeras. Luego me enderecé sacudiendo la tierra de mis palmas. Rafael salió de su coche lentamente como probando el terreno. Lucía más delgado la confianza que solía seguirlo a cada cuarto hora guardada. Se quedó en el borde del patio por un momento, sus ojos alzándose hacia la luz del porche. Brillaba suavemente contra la sombra de la tarde firme y cálida. «Veo que aún funciona», dijo. Su voz cargaba una reverencia silenciosa, no ironía. «Así es», respondí. «La recableé yo misma». Asintió una leve sonrisa titilando y desvaneciéndose. «Siempre supiste cómo arreglar cosas». «No todo», dije. La pausa que siguió no fue cortante esta vez. Fue gentil, casi cuidadosa. Lucía mayor en esa luz, su rostro demacrado, los bordes afilados del orgullo desgastados. Cuando finalmente encontró mis ojos, su voz era baja. «Vine a disculparme. No espero perdón».
Solo no quería dejar las cosas como estaban. Lo estudié por un momento, la forma en que sus hombros se hundían, cómo esperaba sin exigir nada. El enojo que había cargado por meses ya no tenía peso. Se había consumido y dejado algo más silencioso detrás. Abrí la puerta de malla y me hice a un lado. «¿Puedes entrar?», dije, como invitado. Su garganta se tensó. Lo vi, pero no discutió, no insistió, solo asintió. «Gracias, mamá». Adentro el aire olía levemente a canela y cedro. La luz de la tarde se derramaba por las ventanas rozando el viejo piano, las fotos, el zumbido constante de la paz. Caminó lentamente como memorizando la casa de nuevo. Se detuvo junto a la ventana donde el brillo de la luz del porche llegaba a través del cristal. Solía pensar que esa luz significaba que me estabas esperando. Dijo. Así era, dije suavemente. Pero ahora solo significa que esta casa recuerda la bondad. Eso es todo lo que necesita hacer. Bajó la mirada a su mandíbula, tensándose, como conteniendo palabras que no estaba listo para decir. No insistí. Algunas verdades necesitaban permanecer sin hablar hasta que aprendieran a respirar. Por un rato solo estuvimos allí, madre e hijo, ya no adversarios, ya no salvador y salvada. Solo dos personas aprendiendo cómo se siente el respeto cuando finalmente se gana. La noche se asentó sobre la calle Hidalgo como un suspiro lento. Los últimos rayos del sol rozaron las copas de los árboles volviendo las hojas doradas antes de desvanecerse en azul. Me senté en el porche con una taza de té, la luz reparada zumbando suavemente sobre mí. Brillaba firme, ya no una señal de retorno, sino una presencia silenciosa. Algo que simplemente era. El vecindario estaba tranquilo. En algún lugar de la calle las campanas de viento tintineaban. Un perro ladró una vez, luego se detuvo. Adentro la tetera hizo clic al enfriarse. Miré al otro lado de la calle las casas viejas que había conocido por décadas, algunas restauradas, otras desmoronándose, pero todas aún de pie. En la mesita a mi lado había un sobre dirigido de mi puño y letra para Isabel. Dentro una sola página. La había escrito esa mañana cuando la casa estaba llena de luz suave. Mi querida niña, escribí algún día, aprenderás que el amor puede ser tan ruidoso como el trueno o tan callado como un susurro. Ambos son reales. Pero cuando alguien te pida que firmes tu silencio, que te hagas más pequeña por su comodidad, recuerda esta casa. Y recuérdame, nunca dejes que nadie firme tu silencio. Sellé el sobre y lo puse junto al té, dejando que la brisa levantara su esquina. Al otro lado del porche la luz capturó el borde del cristal de la ventana reflejándose suavemente sobre la madera desgastada del barandal. Era la misma luz que Gabriel había cableado hace tantos años, firme, fiel, paciente. Tomé un sorbo de mi té sintiendo el calor extenderse por mis manos, por el silencio a mi alrededor. El mundo afuera había cambiado y yo también. Pero la casa, esta calle, este momento, seguían siendo míos. Y al fin la luz no era para esperar, era para la paz.